Los choros o mejillones son organismos marinos del grupo de los moluscos que guardan cierto parentesco con las almejas y los ostiones. En la costa occidental de la península de Baja California existen 4 especies de mejillones comestibles, 2 de ellas de gran potencial comercial, el mejillón californiano y el europeo. El mejillón californiano se distribuye en la costa del Océano Pacífico desde las islas Aleutianas hasta la isla Socorro, en México. Esta especie habita en las rocas que quedan descubiertas al bajar la marea en las costas con oleaje intenso, formando grandes mantos en algunos lugares de la península de Baja California, donde es explotado desde hace más de años. El mejillón europeo tiene en México una distribución similar a la del californiano, aunque solo se le encuentra hasta la isla de Cedros, en Baja California, ocupando las rocas de lugares con menor oleaje en bahías y esteros. Su abundancia es menor que la del choro californiano, por lo que no es explotado comercialmente en Baja California. Los mejillones tienen un valor alimenticio similar a los de la carne de res, pudiendo consumirse de numerosas maneras. Actualmente, la mayor parte de su producción en Baja California se destina al enlatado. En 1979, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California inició un proyecto de investigación con el objeto de establecer las posibilidades del cultivo comercial de los mejillones, así como el aprovechamiento racional del recurso en la costa oeste de la península. Esta investigación se realizó en 3 etapas. La primera contempló estudios básicos sobre la biología y ecología de los bancos naturales, así como estudios físicos, químicos y biológicos del medio marino adyacente a los bancos. En la segunda etapa, se realizaron experimentos de cultivo en una zona protegida del oleaje y en otra totalmente expuesta a este, utilizando organismos juveniles de los bancos naturales. Asimismo, se cuantificaron los bancos existentes en la península. En la tercera etapa del proyecto, se realizaron estudios sobre la producción de organismos juveniles en el Laboratorio de Acuacultura del Instituto de Investigaciones Oceanológicas para ser utilizados como semilla en los cultivos. Los estudios básicos se realizaron en los extensos mantos naturales de mejillón californiano en la costa del ejido Heréndira, ubicado a 70 kilómetros al sur de Ensenada, Baja California. Las condiciones ambientales en esta zona son altamente favorables para el desarrollo de las poblaciones del mejillón debido a que el rango anual de temperatura es similar a los requerimientos óptimos de la especie para su crecimiento y reproducción. Además, es común el afloramiento del agua del fondo, la cual es rica en nutrientes utilizados por las algas microscópicas que componen el alimento principal del mejillón. Los mejillones viven adheridos a las rocas mediante una serie de filamentos de material proteínico altamente resistentes que reciben el nombre de biso. El biso es secretado por una glándula especial y les permite mantenerse fijos a pesar del intenso movimiento producido por las olas. En aquellos sitios donde las condiciones son favorables para su desarrollo, el mejillón predomina frente a las especies que compiten con él por el espacio, llegando a formar mantos homogéneos que constituyen una banda casi continua en el nivel medio de la zona que queda descubierta al bajar la marea. El superior de distribución del mejillón en la zona de entremareas está definido por factores fisiológicos como la resistencia a la temperatura y la desecación, así como al tiempo que pueden permanecer fuera del agua. Por otro lado, el límite inferior es impuesto por la competencia representada por otras especies y, principalmente, por la predación ejercida por la estrella de mar. Un manto típico de mejillones en la parte superior de la superficie, que queda descubierta al bajar la marea, está compuesto por una sola capa de ellos ocupando la roca, mientras que en los niveles inferiores se constituye de varias capas de individuos y puede alcanzar hasta 30 centímetros de espesor. Conforme el manto va aumentando de espesor,
aumenta el hábitat disponible entre los mejillones, por lo que más y más especies pueden sobrevivir en el interior del manto, resultando en un conjunto interactivo y complejo con una alta diversidad de organismos. Con cierta frecuencia, la continuidad del manto es alterada por causas físicas o biológicas, entre las que destacan por su importancia las perturbaciones ocasionadas por el oleaje intenso, la predación por la estrella de mar y la explotación comercial. Tales alteraciones crean espacios libres en la roca y rápidamente se inicia un proceso de colonización por especies denominadas oportunistas, las que son gradualmente desplazadas por otras con mayor capacidad competitiva. Si las perturbaciones desaparecen por un tiempo suficiente, eventualmente se producirá el retorno a la situación original en la que el mejillón domina por completo el espacio disponible. Esto último no ocurre comúnmente, y el resultado es un mosaico cambiante de muchas especies habitando las discontinuidades del manto de mejillones. Generalmente, los mejillones tienen sexos separados, es decir, un organismo es macho o es hembra, y solo ocasionalmente se encuentran individuos que poseen ambos sexos. No es posible diferenciar externamente los machos de las hembras, ya que el color, apariencia y tamaño de la concha es idéntica en ambos. Para reconocer el sexo de un mejillón es necesario sacrificarlo y observar los órganos reproductores o gónadas. En las hembras, estas son de color anaranjado intenso, mientras que en los machos son de color más pálido o crema. Únicamente el estudio del tejido reproductivo, mediante el microscopio, revela la complejidad interna de las gónadas y el estado de desarrollo sexual. Cuando los organismos están maduros, se aprecian turgentes debido a la gran cantidad de gametas. En cambio, en los individuos inmaduros o que ya han desovado, la gónada es sumamente delgada y casi transparente, quedando unas cuantas gametas no expulsadas. El proceso de formación y maduración de óvulos y espermatozoides ocurre durante la mayor parte del año, pudiendo producirse su liberación en cualquier época. No obstante, el desove se observa principalmente a principio de invierno y durante el verano. El número de óvulos que libera una hembra depende de su tamaño, llegando hasta 140 millones en los individuos de 14 centímetros de longitud. En el caso de los machos, el número de espermatozoides es muchas veces mayor. Esta enorme cantidad de gametas sirve para asegurar la fertilización, ya que el oleaje y las corrientes la dispersan y la probabilidad de encontrarse es reducida. Asimismo, muchos huevecillos y larvas son consumidos por predadores o son llevados por las corrientes a lugares desfavorables para su desarrollo. Después de la fertilización, las primeras divisiones del óvulo fecundado se suceden con 1 hora de diferencia aproximadamente, alcanzando el primer estado larvario, llamado trocófora, en 18 horas. En este momento, las larvas tienen cierta capacidad de desplazamiento gracias a un par de flagelos y a una gran cantidad de cilios. Poco tiempo después, en los primeros signos de la concha, y a las 36 horas, ésta se aprecia claramente al igual que el velo, órgano utilizado para la locomoción y alimentación, la cual se inicia en este momento, y consiste en pequeñísimas plantas unicelulares denominadas microalgas. Anteriormente, el desarrollo ocurría a expensa de materiales de reserva del óvulo. En los siguientes días, la forma de la concha se modifica ligeramente, haciéndose más redonda, y a los 20 días aparece una mancha oscura en la parte central que es fotosensible. Después de 22 días, las larvas alcanzan el estado pediveliger, caracterizado por el desarrollo del pie, lo que indica que el período de vida flotante se aproxima a su fin. El pie se emplea para locomoción y la inspección del sustrato. De esta forma, las larvas determinan si es adecuado para adherirse. Si el medio es favorable y existe un sustrato adecuado, se produce la metamorfosis y los organismos adoptan una sedentaria. Durante la metamorfosis, el velo se absorbe y se desarrollan las branquias que cumplirán con las funciones alimenticias y respiratorias. Al mismo tiempo, son secretadas las primeras fibras del viso. El desarrollo embrionario y larval
transcurre en el agua de mar a merced de las corrientes y su duración depende de las condiciones ambientales, especialmente la temperatura y la cantidad de alimento, pudiendo prolongarse hasta 60 días si el medio es desfavorable. Los pequeños mejillones se fijan sobre materiales filamentosos, sobre la roca o sobre otros mejillones, particularmente en el viso. El mayor crecimiento ocurre durante la primavera, disminuyendo hacia finales del verano y manteniéndose más bien bajo durante el otoño y parte del invierno. Este comportamiento se adecúa más a los organismos de mayor edad. Existe una gran cantidad de factores que influyen en el crecimiento, siendo los más importantes la temperatura, la cantidad de alimento y el tiempo que permanecen sumergidos, el cual determina el tiempo disponible para alimentarse. Los organismos que se encuentran en la parte superior del intermareal permanecen al descubierto más tiempo y por lo tanto filtran menos alimento. Estos organismos alcanzan tallas menores con relación a los que se encuentran en los niveles bajos de la zona de entremareas. Al igual que el crecimiento, la mortalidad también presenta variaciones estacionales, siendo mayor en verano y menor en invierno y principios de primavera, coincidiendo con las fluctuaciones de la temperatura, los ciclos de actividad de los predadores y la proliferación de organismos patógenos. Entre los principales predadores de los mejillones se encuentra la estrella de mar, cuya influencia es mayor en los niveles medio y bajo del intermareal. La competencia entre las especies y la presencia de las condiciones biofísicas adversas también se consideran responsables de la mortalidad, en especial del mejillón europeo. Sin embargo, la principal causa de mortalidad se debe a la explotación comercial. En Baja California, el mejillón se explota en todos los sitios que presentan poblaciones abundantes entre la frontera con los Estados Unidos y el Rosario, particularmente en los de más fácil acceso como Hatay, el Ejido Heréndira y Punta Band. La extracción se realiza únicamente durante los períodos de mareas bajas, los cuales ocurren aproximadamente cada 15 días, por lo que éstas deben aprovecharse aún durante la noche. Esta característica de la pesquería aumenta los riesgos que enfrenta el pescador, ya que el terreno generalmente es irregular, sumamente resbaladizo y expuesto directamente al oleaje. Debido a que los mejillones jóvenes se adhieren a los adultos formando un manto de varias capas de espesor, la rotación hace inevitable su remoción, por lo que es necesario separar y desechar aquellos que no alcanzan el tamaño comercial. La devolución de estos organismos a su hábitat no evita su muerte, pues antes de fijarse a la roca son arrastrados por el oleaje. Este hecho tiene un impacto indudable sobre la población, pues los mejillones desperdiciados representan casi el 90% del total extraído, y en su mayoría tienen un tamaño menor de 1 centímetro, por lo que no han tenido oportunidad de alcanzar la madurez y reproducirse. En los lugares en donde se extrae el mejillón, queda la roca descubierta, e inmediatamente se inicia un proceso de colonización por diversas especies que eventualmente culminará con el restablecimiento del manto de mejillones. Este es un proceso lento y pueden transcurrir hasta 8 años para que la población recupere su abundancia inicial. Los niveles de captura desde el inicio de los registros muestran cierta tendencia al aumento, aunque con grandes fluctuaciones separadas por periodos de 6 a 7 años. Tales cambios en la extracción apoyan la idea de que son ocasionados por la disminución de los mantos después de los periodos de explotación intensa y una recuperación más o menos lenta favorecida por la reducción del esfuerzo pesquero. Las posibilidades de incrementar la extracción del mejillón de las poblaciones naturales son reducidas, de modo que el cultivo del mejillón representa una alternativa que podría contribuir significativamente al aumento y estabilidad de la producción, y al mismo tiempo permitiría la conservación del recurso natural. A través de los años, el estudio de la miticultura o cultivo del mejillón ha arrojado valiosos conocimientos. Destacan por su importancia los esfuerzos realizados en Francia, Holanda y particularmente en España. En 1980, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California
llevó a cabo los primeros cultivos experimentales sustentados en el conocimiento de la biología y ecología de las especies. En tales cultivos se emplearon estructuras flexibles y una balsa de madera instaladas en una zona protegida del oleaje en la bahía de Todos Santos y en una zona expuesta en el ejido Heréndira, Baja California. La semilla del mejillón californiano proviene de los bancos naturales, mientras que la del mejillón europeo se obtiene en diversos colectores instalados en las estructuras del cultivo para tal fin. Se determinó la cantidad de mejillones que deben colocarse por cuerda para lograr un crecimiento óptimo. Las cuerdas de 10 metros de longitud, preparadas con semillas de 1 a 2 centímetros y con un peso original de 18 kilogramos, aumentan rápidamente de peso, de tal forma que al cumplir un año de cultivo, las de mejillón europeo alcanzan un peso de 176 kilogramos y la del californiano 250 kilogramos. La cosecha de estas pesadas cuerdas se realiza mediante un sistema mecánico. La calidad de los mejillones cultivados en suspensión es superior a la de aquellos de los bancos naturales, pues el rendimiento de la carne es más elevado y no acumulan sedimento en su interior, haciendo que su presentación sea excelente. La disponibilidad de semilla constituye una limitante para el desarrollo de los cultivos comerciales, ya que en los bancos naturales de mejillón californiano existen cantidades limitadas de organismos jóvenes para utilizarse en los cultivos y en el caso del mejillón europeo existen años con una captación de semillas muy abundante, pero en otros esta es prácticamente nula, representando un grave riesgo para los posibles cultivadores. Ante esta situación, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas realizó con éxito diversos estudios que permitieron establecer los procedimientos para la acción de semilla del mejillón europeo a gran escala en el laboratorio y que hicieron posible el abastecimiento de esta a 3 empresas acuícolas de la región. Con el fin de contribuir al desarrollo de cultivos comerciales de mejillón y otras especies, la Universidad Autónoma de Baja California creó, con apoyo del Gobierno del Estado, la Unidad de Desarrollo y Demostración de Tecnologías Acuiculturales, la cual realiza cultivos de bivalvos en escala piloto comercial con fines demostrativos en la bahía de Todos Santos, localidad en la que se han establecido también 2 empresas que cultivan comercialmente el mejillón europeo.